Se acabó el año y no cumplí con ninguno de mis propósitos. No empecé el curso de inglés, no fui al gimnasio, no cumplí con mi plan financiero, mejor dicho, no cumplí con ningún objetivo ni meta. Si te sientes así, aún estás a tiempo. Hasta ahora estamos terminando el primer semestre del año y vamos a iniciar con el segundo. Así que si quieres saber cómo te puedes organizar para planear y ejecutar los planes y objetivos en este 2024, quédate en este video. Hola a todos, soy Mariana y es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Estoy muy emocionada porque cuando inicia el segundo semestre del año, siento que es un espacio para poder evaluar cómo nos fue en el primer semestre, cuáles oportunidades de mejora vamos a tener para el segundo semestre. Así que quiero en esta oportunidad darte unas pautas que yo utilizo para poder hacer ese cierre, ese balance del primer semestre y saber qué debo hacer, cuál va a ser mi plan de acción para el segundo semestre y poder alcanzar a cumplir con esos sueños y esos objetivos que me planteé al iniciar el año. Así que para iniciar vamos a dividir este espacio en dos momentos. El primer momento, cómo cerrar y cómo hacer ese balance de cierre a mi primer semestre, al primer momento que tuve del 2024, esos 6 meses, y el segundo momento va a ser ese plan de acción para el segundo semestre. Entonces, iniciando con lo que debemos hacer para hacer ese cierre y ese balance de cómo nos fue en ese primer semestre, lo primero que debemos hacer es evaluar qué cumplimos y qué no. Es decir, hacer esa lista de chequeo revisando qué objetivos, qué metas que nos planteamos, si las cumplimos a medias, ya avanzamos, las descartamos o realmente no las cumplimos. Esto nos va a permitir tener esa lista de chequeo, poder tener ese balance de qué cumplimos y qué no cumplimos. A la par que vamos haciendo esa lista de chequeo, vamos haciendo una autoevaluación que nos va a llevar a identificar qué funcionó, qué no funcionó, de pronto por qué descarté ese objetivo, por qué descarté esa meta, por qué de pronto me replanteé otro nuevo en el camino. Entonces vamos a hacer una autoevaluación que nos permita tener ese balance, pero que sea una autoevaluación asertiva donde también me lleve a celebrar, eso sí, donde me lleve a celebrar esas cosas que yo sí logré, esas cosas que realicé, esas cosas que empecé, puede que no estén culminadas, pero las empecé. Entonces también darme esa pequeña celebración de esos logros que yo alcancé a cumplir en este primer semestre. Es decir, ahí ya vamos con una evaluación, con una lista de check de lo que hemos logrado, con una autoevaluación y con la celebración de los logros que hemos alcanzado al cumplir en este primer semestre. Otra de las cosas muy importantes que debemos hacer es aprender. ¿Qué me llevó a aprender? Listo, yo ya evalué qué cumplí, qué no cumplí, hice esa autoevaluación de cómo puedo mejorar esto que no cumplí, cómo lo puedo hacer y ahora ya celebré lo que cumplí, pero también aprendo de aquello que no me funcionó, también aprendo de ese plan de acción que no me funcionó, que tengo que mejorar, que tengo que seguir haciendo o que no debo seguir haciendo, es decir, todo ese plan de acción que ejecutamos nos deja un aprendizaje, bien sea para seguir haciéndolo o para descartar esas acciones que estamos realizando y nos lleva a tener un paso muy importante para este cierre y este balance del primer semestre, es evaluar también qué recursos tuvimos disponibles. Es decir, si yo quería, y esto es muy importante porque tenemos que ser muy aterrizados, y es decir, si yo quería hacer un curso de inglés, pero de pronto en primer semestre no tuve de pronto los recursos, no tuve la disponibilidad de tiempo X, pues no cumplí con el recurso, pero no significa que sea porque no tenga yo la disposición para hacerlo. Entonces allí donde tenemos que hacer esa evaluación de qué recursos tuvimos y qué recursos no tuvimos para dar cumplimiento a nuestro plan de trabajo y a nuestro plan de acción de primer semestre. Entonces, para concretar y cerrar nuestro semestre, ¿qué debemos hacer? Evaluar qué hicimos, qué no hicimos con nuestra lista de chequeo, autoevaluar cómo nos fue en el proceso, de pronto qué agregamos de más, qué no nos funcionó. Como paso número 3, debemos aprender de aquello que no nos funcionó o aprender de aquello que sí nos está funcionando para seguirlo haciendo. Y paso número 4, el evaluar qué recursos contábamos y qué recursos tuvimos disponibles para cumplir con ello. Ahora que ya cerramos nuestro primer semestre, ahora sí vamos al plan de acción de nuestro segundo semestre. Para empezar nuestro segundo semestre, antes de darte esas pautas, es muy importante saber que aún estamos a tiempo.
No hay que correr, recuerde que cada uno vamos de acuerdo a nuestro ritmo, de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles, de acuerdo a muchas variables que son únicas e individuales. Pauta número 1 que yo tengo para mi planeación de este segundo semestre es evaluar esas prioridades. Listo, yo tenía esta lista de prioridades para cumplir en este 2024. No alcancé a estas, ya empecé estas y ser realista cuáles son las prioridades que voy a descartar, que voy a sacar de esa lista y que las voy a alcanzar a hacer en estos 6 meses. Vuelvo y digo, para hacer estos planes es muy importante que seamos un poquito aterrizados, que seamos realistas, que para esta oportunidad evaluemos cuáles van a ser nuestra prioridad estos 6 meses, siendo aterrizado de que lo voy a cumplir o que lo puedo iniciar. Y vuelvo y digo, enfocarnos en lo esencial, en lo que es importante y sin perder la visión o el parámetro de esos enfoques que debemos tener en nuestra vida. Es decir, sin descartar lo físico, lo emocional, lo personal, lo familiar, lo social, lo económico, sino tener todas esas variables disponibles y evaluar qué es esencial y qué no es esencial. Después de tener estas prioridades, ya pasamos a la creación de nuestro plan de acción. Pero bueno, ¿qué necesitamos para tener ese plan de acción? Paso número 1 para ese despliegue, para esa creación de plan de acción, es tener el despliegue de las metas u objetivos que yo quiero por cada una de las áreas que yo les mencionaba. Es decir, que voy a seguir cumpliendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, pero hacer un despliegue. Ahí ustedes se pueden apoyar con su agenda, con el blog de notas, bueno, con esas listas de chequeos, pero que ustedes lo tengan de manera visual para saber qué es lo que ustedes van a desglosar y qué es por lo que vamos a trabajar en estos próximos 6 meses. En esta planeación y en esta construcción es muy importante el manejo del tiempo, es decir, si inicia segundo semestre y yo puedo tener planteadas metas y objetivos que voy a cumplir en estos 6 meses que quedan, pero pueden que otros yo los inicie ahorita, ejemplo en agosto, pero lo termine en marzo del 2025, no importa. Lo importante es yo tener esa planeación del tiempo y también de la productividad de lo que yo tengo que hacer para llegar a cumplir ese objetivo. Es muy importante empezar a organizar y a planear qué debo hacer para llegar. Yo ya tengo como el panorama del tiempo que me va a exigir o el tiempo que voy a necesitar para hacer cada uno de mis objetivos y propósitos. Sin embargo, es sumamente importante también saber cómo yo me debo organizar en cada una de las semanas, que esto ya va para otro videito, que es cómo me organizo para priorizar mi tarea diaria para llegar a mi objetivo macro, pero es cómo me voy a organizar para poderlo lograr. Otra de las variables sumamente importante es no perder la motivación. Sé que esto es muy difícil porque me pasa, pero no nos desanimemos porque nos quedan solamente 6 meses para cumplir. O sea, es decir, yo este año me había prometido ir al gimnasio, pero no, pues ¿para qué? Ya estamos en julio, ya no lo logré. No, recuerden que cualquier día es un momento ideal para empezar y nos queda aún un montón de tiempo para poder cumplir con esos sueños, con esos objetivos, con esas metas que nos trazamos. Nada es motivarnos que porque nos queda poquito tiempo yo no lo voy a lograr, sino al contrario, tener esa motivación constante. ¿Qué nos va a llevar a tener esa motivación constante? El poder visualizar, por eso es importante tener estas listas de chequeo que nos va a permitir observar y saber cuáles van a ser esos objetivos, qué tengo que hacer para cumplirlos, cuánto tiempo le tengo que dedicar y me voy a estar motivando constantemente. Sé que la motivación obviamente es como una montaña rusa, sube y baja, pero yo soy disciplinado y sé que tengo un objetivo y voy detrás de ese objetivo. Es donde entra la disciplina y entra la constancia para poderlo cumplir y poderlo lograr. Y como última variable, siento que es muy importante no perder de enfoque esa planeación y en lo posible lo que yo hago es que como tengo 6 meses voy a ir planeándome qué voy a ir haciendo mes por mes para ir teniendo como esa lista de chequeo. Digamos que estos fueron unos esenciales súper generales, súper globales de lo que yo hago, lo que yo sugiero que debemos hacer para que cerremos y hagamos un balance de este primer semestre y arranquemos con toda en el segundo semestre. Así que
La idea es seguir ampliando la información y ir entrando a detalle en cada uno de esos variables que les hice, como el despliegue de esos objetivos, el despliegue de esas metas, esos planes de acción que debemos crear, cómo optimizar los tiempos y para que ustedes lo puedan aplicar. Si ustedes consideran o aplican de pronto otra pauta, aplican otra estrategia para cerrar el semestre y iniciar el otro, déjenlo en los comentarios porque siento que es muy valioso el poder recibir esta información que nos permite construir nuestro ser, construir lo que queremos, construir nuestra mejor versión para poder terminar este 2024. Vuelvo y les digo, la motivación es una montaña rusa y sé que de pronto puede que tú digas, no, ya se acabó el tiempo, ya no lo puedo hacer, pero recuerda que no hay ningún día exacto para poder iniciar. Solamente es que tú tomes la determinación y digas que lo vas a hacer y créeme que vas a alcanzar a cumplir todos tus objetivos y metas. Así que vamos con todo en este segundo semestre 2024 a organizar, a planear y a replantearnos qué debemos hacer para cumplir con esos objetivos. Y eso fue todo, nos vemos en un próximo video. Te dejo mis redes sociales por aquí abajo, que estés muy bien.